Muy buenas tardes a todos los presentes. En esta oportunidad vamos a continuar con las capacitaciones acerca de patología de pie y su relevancia en la atención en primer nivel de atención. Mi nombre es Felipe Gutiérrez Guevara, soy médico residente de segundo año de la especialidad de Medicina Física y Rehabilitación. Es importante conocer acerca de la patología del pie, ya que existen muchas variaciones a lo largo del desarrollo del pie en los niños. Entonces existen algunas variaciones que son fisiológicas y unas variaciones que son patológicas. Y es importante identificar oportunamente las variaciones patológicas para poderles dar un tratamiento adecuado. Además, porque estas variaciones constituyen la principal causa de preocupación de los padres y son un motivo frecuente de consulta. Aquí tenemos una imagen donde podemos observar las estructuras óseas del pie de manera lateral, en donde podemos ver de que no se tratan de estructuras que están orientadas en un sentido longitudinal, sino que forman una línea curva de convexidad orientada a la región más superior, conocida como el arco longitudinal. Cuando este se encuentra en la región medial del pie, corresponde al arco longitudinal interno, y cuando se encuentra en la parte lateral del pie, corresponde al arco longitudinal externo. También existe un arco transverso. Aquí tenemos un gráfico en donde el punto A corresponde a la zona del talón, el punto B y C corresponden a la zona de las cabezas de los metatarsianos. Vemos que en el punto B y C se forma una línea convexa, una línea curva, que correspondería a la zona donde se encuentra el arco transverso del pie. Entonces, cuando el pie se desarrolla, tiene que respetar estas curvas para que se pueda desarrollar, valga la redundancia, de una manera adecuada. ¿Cuáles son este arco? Estos arcos pueden presentar algunas alteraciones. Con respecto al arco longitudinal interno, tenemos dos anormalidades. Una que corresponde a la disminución longitudinal de este arco, eh, que se conoce como pie plano. Y cuando aumenta este arco, se conoce como pie cabo. Entonces hoy día vamos a centrarnos únicamente en el pie plano. El pie plano corresponde a una deformidad en donde el arco longitudinal interno se encuentra disminuido en su altura y en algunos casos ha desaparecido. Suele ser normal hasta los 2 años, puesto que en esa región se encuentra un tejido graso que cubre toda esta región, y este tejido graso va disminuyendo en cantidad hasta que a los 3 años se empieza a desarrollar el arco plantar, siendo este desarrollo posible hasta los 5 años aproximadamente. Entonces, esto permite que la superficie plantar media entre en contacto con el suelo. Podemos clasificar al pie plano según su reductibilidad en pie plano flexible y pie plano rígido. Esto va a depender del rango articular de los huesos del tarso y de la región subastragalina, además de la presencia de algunos signos clínicos como el aumento del arco con la elevación de los dedos, de lo que vamos a hablar más adelante. Si es que vemos de que el arco incrementa con la elevación de los dedos y vemos de que existe movilización del rango articular en los huesos del tarso, esto corresponde a un pie plano flexible, y si es que no es así, a un pie plano rígido. El pie plano flexible suele ser el más común y es el considerado como fisiológico. Está asociado también a la presencia de calcáneo valgo y no suele provocar dolor. Como vemos aquí en la imagen, en un apoyo estático, como en la imagen de la izquierda, en donde al momento de apoyar el pie, desaparece el arco. Sin embargo, al momento de levantar el talón, el arco aparece. Por lo tanto, correspondería a la presencia de un pie plano flexible. En el caso del pie plano rígido, hay una pérdida completa del arco longitudinal interno y esto suele deberse a una coalición tarsal. Entonces, no existe formación del arco. Así manipulemos el pie. ¿Cuál es la etiología tanto del pie plano flexible como el rígido? El pie plano flexible es considerado como una variante fisiológica. Puede estar asociado a la presencia de hueso navicular accesorio en pacientes con obesidad, en pacientes con hipermovilidad articular, con patología neurológica, distrofias, síndromes genéticos o coalagenopatías. Y el pie plano rígido suele observarse en situaciones traumáticas, en la presencia de coalición tarsal, cuando hay un talo vertical congénito o un pie plano peroneal en pacientes con espasticidad. Podemos también clasificarlo según su asociación al calcáneo valgo. Puede estar asociado como no asociado. Y esto lo vamos a evaluar dependiendo si es que el pie plano está presente desde el nacimiento, si es que existe alguna hiperdorsiflexión del tobillo asociado a alineación leve en valgo. Cuando esto es así, estamos hablando de un pie plano asociado al calcáneo valgo, y cuando no es así, pues no asociado. También debemos considerar la presencia o ausencia del arco longitudinal interno, y suele estar presente incluso entre el 30 y 50% de los recién nacidos y ser de resolución espontánea.
Aquí tenemos una imagen en la izquierda donde observamos un paciente con una hiperdosiflexión del pie, donde está asociado justamente a la presencia de la disminución del arco longitudinal interno. Y acá en la imagen de la derecha podemos observar un pie plano con la desviación medial de la articulación de la tibia peroné con respecto a los huesos calcáneo y astrágalo, considerado como una deformidad en valgo. El diagnóstico podemos realizarlo con la evaluación en descarga y la evaluación en carga. Cuando realizamos una evaluación en descarga, suelen haber zonas dolorosas, sobre todo en la región plantar y en el tobillo. También debemos realizar una inspección articular y de la morfología del pie, además también de la valoración cutánea, como la presencia de signos de hiperkeratosis o la presencia de callos o juanetes. Cuando realizamos la evaluación en carga, suele ser estática de pie, pero también podemos realizarla de manera dinámica, haciendo que el paciente se pare de puntas o empiece a caminar. Existen algunas pruebas que podamos realizar, como por ejemplo la prueba de Luis Fonseca. En este caso se pide al paciente que solamente eleve los talones y si al momento de elevar los talones se forma el arco, significa que se trata de un pie plano flexible y nos hace una diferenciación con una colisión tarsal en donde el pie plano suele ser rígido. También existe una prueba conocida como la prueba de Jack, en donde el paciente se le extiende el dedo, el primer dedo del pie, y si al momento de extender el primer dedo del pie se forma el arco, significa que estamos frente a un pie plano flexible. Existe otra prueba como la prueba del tendón de Aquiles, en donde al momento de comprimir el tendón de Aquiles se forma el arco por una plantiflexión que realiza el pie. Y también existe otro signo, que es el signo de los muchos dedos, en donde nos colocamos en una posición posterior al paciente y observamos si es que los dedos se observan en sentido lateral o en sentido medial. Si es que observamos más dedos en sentido lateral, es una prueba positiva y significa que nos encontramos frente a un pie plano asociado a calcáneo. Se puede realizar algunos exámenes auxiliares como el uso del podoscopio, tanto en evaluación estática como bipodal. No sé, el paciente se encuentra de espaldas al examinador y se pide que el paciente tenga una separación de los pies de 15 centímetros. Aquí podemos observar la presencia del arco longitudinal interno, si es que existen algunas deformidades, zonas de carga o desviaciones de retropié. También podemos solicitar radiografías, pero únicamente cuando nos encontramos frente a un pie plano rígido o a pie plano doloroso, y la proyección que se pide es una proyección dorsoplantar y lateral con los pies en apoyo. Podemos clasificar al pie plano de acuerdo a la evaluación podoscópica en primero, segundo, tercer y cuarto grado. Esto, esta gradificación va a depender de la presencia de la convexidad de la curva que se observa en el podoscopio en referencia a la presencia del arco longitudinal interno. Mientras menos pronunciada esté esta concavidad, aumentamos en un grado de severidad en la presencia del pie plano. También se pueden hacer algunas valoraciones radiográficas, como la valoración del ángulo de Moreu-Costa-Bartani, en donde se traza una proyección longitudinal en los huesos del pie, las falanges y del tarso y metatarso, y se proyecta con una línea longitudinal que va desde la punta del más inferior del hueso calcáneo hacia el entrecruzamiento con la línea previamente trazada. Cuando existe un rango que va entre 120 a 130 grados, consideramos de que se trata de un valor normal. Si es que aumenta estos grados, significa que estamos frente a un pie cabo, y si es que disminuye por debajo de 120, nos encontramos frente a un pie plano. Con respecto al tratamiento, en pie plano fisiológico o flexible solemos dar pautas, simplemente observación hasta los 5 años, y se le pide al paciente que pueda realizar ejercicios en casa orientado por los padres, como por ejemplo caminar en puntas en talones, flexionar los dedos del pie, aducir el antepié o coger objetos con los dedos. ¿Cuándo derivarlos para un tratamiento rehabilitador? Cuando el paciente tiene una edad mayor de 5 a 7 años y persiste con el pie plano, cuando hay la presencia de un pie plano rígido, cuando está asociado a dolor o se tratan de pie planos muy pronunciados. En este caso, se prescriben ejercicios fisioterapéuticos como por ejemplo ejercicios de estiramiento del tendón de Aquiles y el fortalecimiento del tibial posterior y de los flexores plantares. En algunos casos se pueden prescribir ortésicos como calzado con buen soporte, plantillas ortopédicas, sobre todo para aliviar el dolor.
En algunos casos va a ser necesario el tratamiento quirúrgico, sobre todo cuando nos encontramos frente a deformidades grandes, a un pie plano pero producido por espasticidad, aunque sabemos de que los problemas del neurodesarrollo suelen estar más asociados a la presencia de pie cabo, o también cuando tenemos el estrágalo verticalizado, sonostosis óseas o persistencia de síntomas que no resuelven con el tratamiento rehabilitador. Sin embargo, el 98% de los casos suelen ser benignos, y es importante orientar a los padres de la edad en la que podemos aún esperar a la resolución espontánea, para no convertir una situación fisiológica en patológica y no estar prescribiendo ortésicos o tratamiento de manera innecesaria. Es importante también aclarar a los padres que no deben ilusionarse con el uso de plantillas ortopédicas, ya que las plantillas mejoran la alineación y reducen el dolor, sí, pero esto es un proceso que debe resolverse de manera espontánea. Además, también entender de que las plantillas ortopédicas no forman el arco, son solamente un soporte de base estática. Lo que va a ayudar a la formación del arco son los ejercicios de fortalecimiento que realizan. Y también considerar ciertas etiologías, como por ejemplo alguna lesión cerebral y alguna lesión musculoesquelética que requiera un tratamiento quirúrgico, o la presencia de alguna comorbilidad como una coragenopatía. Entonces, para finalizar, es importante identificar cuando nos encontramos frente a un pie plano fisiológico. Recordemos que es lo que se suele presentar en el 98% de los casos, y que debemos explicar a los padres que va a ser de resolución espontánea, brindarles las pautas y, en el caso necesario, referirlos a un nivel de atención que cuente con un médico rehabilitador que pueda hacer una mejor evaluación y prescribir el tratamiento fisioterapéutico de manera adecuada. Con esto finalizaremos la capacitación del día de hoy. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Ninguna, doctor, todo está claro. Ok, entonces damos por finalizada la sesión de hoy. Les agradezco por su tiempo y estamos en contacto para la siguiente capacitación. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.